Imagina que estás durmiendo. Todo está tranquilo, tu casa en silencio, y de pronto, sin aviso, sin razón, algo te arranca de tu cuerpo. No estás soñando, estás cayendo, cayendo a una velocidad imposible, hacia abajo, hacia la oscuridad. Y cuando finalmente te detienes, abres los ojos y descubres que estás en una celda de piedra, sin ventanas, sin puertas, y el calor es tan intenso que sientes que tu piel se derrite. Intentas gritar, pero no sale ningún sonido. Intentas moverte, pero tu cuerpo no responde. Y entonces los escuchas. Gritos, millones de gritos, voces de hombres, mujeres, niños, ancianos, todos gritando al mismo tiempo. Un coro de agonía que nunca se detiene. Y en ese momento entiendes dónde estás. Estás en el infierno. Esto no es una película, no es una historia inventada para asustarte. Esto es lo que Bill Wiese vivió el 23 de noviembre de 1998. Y lo que vio esa noche, lo que sintió, lo que escuchó, cambió su vida para siempre. Si alguna vez te has preguntado si el infierno existe, necesitas escuchar esto hasta el final. Porque Bill no solo vio el infierno, vio a personas que conocía ahí. Personas que jamás imaginó encontrar en ese lugar, y lo que descubrió puede cambiar completamente la forma en que vives tu vida. Respira profundo, porque lo que viene no es fácil de escuchar. Bill Wiese era un hombre normal, tenía 47 años, estaba casado con su esposa Annette desde hacía más de 20 años. Era agente de bienes raíces en California. Iba a la iglesia los domingos, pagaba sus impuestos, vivía una vida tranquila, común, sin nada extraordinario. No era un fanático religioso, no andaba predicando en las calles, no tenía visiones ni experiencias sobrenaturales. Era simplemente un hombre común, hasta esa noche. Eran las 3 de la mañana. Bill dormía profundamente junto a su esposa. La casa estaba en completo silencio. No había ninguna razón para que algo sucediera, pero de pronto Bill sintió que algo lo agarraba, no con manos humanas, con algo más, algo frío, algo maligno, y antes de que pudiera entender qué pasaba, fue arrancado de su cuerpo, literalmente arrancado, como si una fuerza invisible lo hubiera tomado por el alma y lo hubiera jalado hacia abajo. Comenzó a caer, a través de la oscuridad, a una velocidad que desafiaba toda lógica. Caía y caía y caía, sin poder detenerse, sin poder gritar, solo cayendo hacia lo desconocido. Cuando finalmente se detuvo, Bill abrió los ojos, y lo que vio lo llenó de un terror que jamás había experimentado. Estaba en una celda de piedra áspera y negra. No había luz, pero de alguna manera podía ver. Una oscuridad visible. Una oscuridad que se sentía viva. El calor era insoportable. Bill dice que era al menos 170 grados. Un calor que quemaba su piel sin llamas. Un calor que secaba su boca hasta sentir que su lengua se convertía en piedra. La sed era tan intensa que hubiera dado cualquier cosa por una gota de agua. Una sola gota. Pero no había agua en ese lugar. No había alivio. No había esperanza. Y entonces los vio. 2 criaturas. Bill los describe como demonios, pero esa palabra no alcanza a capturar lo que eran. Medían más de 3 metros de altura. Sus cuerpos eran como reptiles, escamas oscuras, ásperas, como la piel de una serpiente, garras largas y afiladas, ojos llenos de odio puro, un odio tan intenso que Bill podía sentirlo penetrar su alma. Estas criaturas lo odiaban, no porque él hubiera hecho algo, lo odiaban porque era humano, lo odiaban porque Dios amaba a los humanos, y ese odio era su única razón de existir. Antes de que Bill pudiera reaccionar, las criaturas lo atacaron, lo golpearon contra las paredes de piedra, lo arañaron con sus garras, lo desgarraron. Bill sentía cada golpe, cada corte, cada hueso rompiéndose. El dolor era real, más real que cualquier dolor que hubiera sentido en su vida. Pero lo peor no era el dolor físico, era el terror,
un terror tan profundo que paralizaba su mente. Bill dice que en la tierra, cuando sentimos miedo, hay un límite. Nuestro cerebro nos protege. Nos desmayamos, entramos en shock, pero en el infierno no hay ese límite. El terror es infinito y no puedes escapar de él. Después de lo que parecieron horas de tortura, Bill fue arrojado fuera de la celda. Y lo que vio entonces fue aún peor. Se encontró al borde de un enorme abismo, un pozo sin fondo que se extendía hacia la oscuridad infinita. Y de ese pozo salían los gritos, millones de voces, llorando, suplicando, pidiendo misericordia, pero no había misericordia en ese lugar. Bill miró hacia abajo y vio algo que lo destruyó por dentro. Vio personas reales, hombres, mujeres, de todas las edades. Algunos los reconoció, personas que había conocido en vida, vecinos, conocidos, gente que parecía buena, gente que sonreía, que era amable, que vivía vidas normales, pero estaban ahí, en el infierno, gritando como todos los demás. Bill intentó hablarles, pero ellos no podían escucharlo. Cada alma estaba completamente aislada, rodeada de millones de personas, pero totalmente sola. Esa es la verdadera tortura del infierno, la soledad absoluta, la separación total de todo amor, de toda esperanza, de toda conexión. Bill dice que en la tierra no podemos imaginar lo que es estar completamente separados de Dios, porque incluso los que no creen en Dios reciben sus bendiciones, el aire que respiran, el sol que los calienta, el amor de otras personas, todo eso viene de Dios, pero en el infierno no hay nada de eso, solo oscuridad, solo dolor, solo desesperación eterna. Bill cayó de rodillas, el peso del terror lo aplastaba, no podía pensar, no podía rezar, ni siquiera podía recordar su propio nombre. El infierno le había quitado todo, su identidad, su esperanza, su voluntad de vivir, solo quedaba el sufrimiento. Y la certeza de que nunca terminaría. Esto era para siempre, la palabra más aterradora que existe. Pero entonces algo cambió. Una luz apareció en la distancia, no como las luces de la tierra. Esta luz era diferente, era pura, era vida. Y venía acompañada de una presencia que Bill reconoció inmediatamente. Era Jesús. Bill no lo vio claramente al principio, solo sintió su presencia, un amor tan poderoso que atravesaba toda la oscuridad, un amor que lo encontró en el lugar más profundo del infierno. Y en ese momento Bill recordó quién era, recordó su vida, recordó su fe, y gritó con toda su alma: «Jesús, sálvame. Por favor, sálvame». En un instante Bill fue sacado de ese lugar, salió disparado hacia arriba, a través de la oscuridad, a través de las capas de la tierra, hacia la superficie. Y de pronto estaba de vuelta en su habitación, en el piso, junto a su cama, temblando, llorando, gritando. Su esposa Annette despertó aterrorizada. Encontró a su esposo en el suelo, en posición fetal, gritando cosas sobre el infierno. Pensó que estaba teniendo un ataque. Pensó que se estaba volviendo loco. Pero Bill no estaba loco. Bill había estado ahí y había regresado con un mensaje. Durante las siguientes horas, Bill le contó a su esposa todo lo que había visto. Cada detalle, el calor, los demonios, los gritos, las personas que conocía. Annette lloraba mientras escuchaba. No porque no le creyera, lloraba porque podía ver en los ojos de su esposo que decía la verdad. Bill no era el mismo hombre que se había dormido esa noche. Algo en él había cambiado para siempre. Bill Wiese escribió un libro contando su experiencia. 23 minutos en el infierno. Se convirtió en bestseller. Ha dado miles de conferencias alrededor del mundo. Ha aparecido en programas de televisión. Millones de personas han escuchado su testimonio. Y su mensaje siempre es el mismo. El infierno es real. No es una metáfora. No es un cuento para asustar niños. Es un lugar real,
Y hay personas ahí ahora mismo, personas que conocías, personas que amabas, personas que nunca imaginaste que terminarían en ese lugar. ¿Qué significa esto para ti? Tal vez no crees en el infierno, tal vez piensas que eres buena persona y eso es suficiente. Tal vez crees que Dios es tan amoroso que jamás enviaría a nadie a ese lugar. Pero Bill tiene algo que decirte. Dios no envía a nadie al infierno. Las personas eligen ir. Cada día, con cada decisión, estamos eligiendo nuestro destino. No se trata de ser perfecto. No se trata de nunca cometer errores. Se trata de una decisión simple: aceptar el amor que se te ofrece o rechazarlo. El infierno no es un castigo de un Dios cruel. Es el resultado de darle la espalda al único que puede salvarte. Bill Wiese estuvo 23 minutos en el infierno. Solo 23 minutos. Y dice que esos 23 minutos se sintieron como una eternidad. Ahora imagina la eternidad real. Sin fin, sin esperanza, sin salida. Eso es lo que espera a los que ignoran esta advertencia. No te cuento esto para asustarte. Te lo cuento porque todavía hay tiempo. Mientras estés respirando, hay tiempo. La decisión es tuya y solo tuya. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no lo ignores. Suscríbete y activa la campana, porque hay muchas más historias que necesitas escuchar. Historias del cielo, historias del infierno, historias que pueden cambiar tu eternidad. La muerte no es el final, es solo el comienzo, y lo que viene después depende de lo que hagas hoy. Nos vemos en el próximo video.